El día de hoy les quiero hablar un poquito sobre los tips que nosotros hemos identificado para los emprendedores, porque sabemos que la parte legal es un poquito difícil de entender y no es un conocimiento accesible, ¿verdad? Entonces, la parte de la misión de Startups es lograr transmitir eso a los emprendedores y que lo utilicen como herramientas para poder estar en cumplimiento con todo, ¿verdad? Y más que todo en la ley. Así que vamos a empezar. La agenda de hoy vamos a hablar sobre los aspectos que nosotros hemos reconocido, ¿verdad? Y algunos aspectos que también son importantes tomar en cuenta. Lo primero es si necesitamos tener un socio o no, ¿verdad? Siempre nos preguntamos si puedo yo hacerlo, si necesito una sociedad o si puedo empezar yo solito como un emprendedor. Segundo, los contratos que pueden protegerme. Estos contratos son contratos preparatorios que nosotros recomendamos que los emprendedores tengan siempre en mente para que protejan sus ideas y protejan su emprendimiento en general. Más vale pedir permiso, como el dicho que usamos en Guatemala, solo que nosotros decimos que es mejor pedir permiso que perdón. En este caso, con licencias y permisos especiales emitidos por municipalidades. Los impuestos, ¿verdad? Los empleados, también el régimen laboral que necesitan tomar en cuenta los emprendedores, las marcas, qué tipos de marca hay y qué características tienen que tener las marcas, qué tipos de marcas hay y recomendaciones generales que nosotros tomamos en cuenta para poder extenderlas a los emprendedores. Lo primero son los aspectos corporativos, los regulatorios y los fiscales, ¿verdad? Que es la primera parte de nuestra conferencia. Lo primero es, necesito tener un socio. Solo una persona o dos personas más. En este caso, una persona también puede actuar en el mundo jurídico como un comerciante individual o mediante la sociedad de emprendimiento. En este caso, es importante que hablemos de la responsabilidad que conlleva tener, ser el comerciante individual, porque en este caso uno es el que va directamente a participar en el mundo jurídico, ¿verdad? Y comercial con las personas. Y cuando hablamos de dos personas o más, estamos hablando de que ya sea dos personas tienen una empresa en común o utilizan un modelo como la sociedad anónima o la sociedad de emprendimiento. Las diferencias entre cada uno de estos. Los comerciantes individuales no necesitan otro socio, ¿verdad? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Lizzy Brits, como, pastelera, ¿verdad? Y hace postres. Es económicamente más accesible. Al nivel gastos de registro es mucho más barato, cuesta 150 quetzales. En cambio, ya con la sociedad anónima y con otros vehículos necesitamos un poquito más de trámite, entonces es más oneroso. La responsabilidad es personal. Esto es importante que tomemos nota porque la responsabilidad, al ser personal, quiere decir que vamos a ser responsables con todo nuestro patrimonio. Por ejemplo, si Lizzy tiene un carro, una cuenta bancaria y una casa, cuando existe algún tipo de problema con algún cliente, con algún consumidor, esa persona puede accionar judicialmente en contra de ese patrimonio. O sea, puede ir en contra de mi casa, puede ir en contra de mi cuenta bancaria, puede ir en contra de mi carro. Eso es muy importante que lo sepamos porque todo nuestro patrimonio responde por eso. O sea, lo que tengo, todo lo que yo tenga bajo mi nombre y mi propiedad es con lo que yo voy a ser responsable ante terceros. La facilidad de inscripción es muy fácil. Ahora el registro mercantil se ha digitalizado un poco, entonces esta inscripción se puede hacer mediante la página del registro y el mismo día obtenemos la patente. Y los efectos mercantiles y tributarios es básicamente ligado a la responsabilidad, que es como nosotros, como si nuestra profesión fuera ser comerciante, entonces facturamos como servicios profesionales y tenemos un régimen específico en SAT para tributar, ¿verdad? Pero específicamente cae sobre la persona individual. Segundo es la sociedad anónima, que es uno de los vehículos más conocidos y es lo que nosotros recomendamos y usamos. Necesitamos dos personas o más. La persona es una persona jurídica. Eso quiere decir que estamos creando una persona extra a las dos personas que la conforman. Por ejemplo, si Lizzy, ¿verdad? Yo con mi hermana quiero hacer una sociedad, entonces entre las dos creamos una persona jurídica nueva, como si fuera un bebé de nosotros. Y esa persona jurídica es la que se mueve en el mundo del comercio.
Ella es la que obtiene la responsabilidad, ella es la que da el nombre, da la cara, ¿verdad? Ante terceros, ante clientes y proveedores, la sociedad anónima es la que actúa. Pero esta sociedad no puede actuar sin un representante legal, ¿verdad? Que en este caso deberíamos ser alguna de nosotras dos, o puede ser alguien que nosotros contratemos para el efecto. La diferencia con el comerciante individual es la responsabilidad individual. Acá tenemos responsabilidad limitada al monto de la aportación. Eso quiere decir que yo como socio, digamos que yo voy a aportar este teléfono, ¿verdad? Y digamos que vale 50 quetzales. Entonces, cuando yo lo aporto, cuando hay algún problema, cuando quieren demandar, yo solo soy responsable por esos 50 quetzales. No soy responsable con mi casa, mi carro, mi cuenta bancaria y todo lo demás, sino que soy únicamente responsable por lo que yo aporte y la sociedad anónima es la responsable de actuar y responder, ¿verdad? Tiene que tener suficiente capital para poder hacerlo, pero al final no pueden ir tras de mí directamente. También tenemos hay tipos de sociedad de personas y de capital que son las accionadas. La sociedad anónima es accionada, eso quiere decir que yo recibo acciones en contraposición de mi aportación, ¿verdad? Es un beneficio. En cambio, las otras yo solo recibo participación, ¿verdad? Las acciones son las más comunes, son las que conocemos generalmente nosotros, pero podrían utilizar cualquier otra figura. Y otra cosa importante es los órganos de la sociedad, ¿verdad? Tenemos la asamblea de accionistas, el órgano de administración, la gerencia y el órgano de fiscalización. La asamblea de accionistas es el órgano supremo. Eso quiere decir que los accionistas son los que dirigen cómo se va a llevar a cabo la función del órgano, o sea, de la sociedad en general, ¿verdad? Pero el órgano de administración es quien le da, digamos, le da movimiento a las políticas de la asamblea de accionistas. O sea, el órgano de administración es el que ejecuta, el que manda, ¿verdad? Siempre y cuando esté facultado por la asamblea de accionistas para hacerlo. Luego está la gerencia, que es parte del órgano de administración, que son los gerentes comunes que nosotros conocemos en cualquier tienda, ¿verdad? En cualquier negocio. Y el órgano de fiscalización es el órgano encargado de fiscalizar la actuación del órgano de administración. Entonces tenemos un sistema de frenos y contrapesos dentro de la misma sociedad. Y por último está la sociedad de emprendimiento, que es un nuevo modelo, se incluyó en la legislación en el 2018. Lo que buscaba hacer era una plataforma para que los emprendedores entraran a un sistema formalizado legal, ¿verdad? Sin embargo, esto no ha funcionado de esa forma. Lo que buscaba era que fuera menos formal, que no necesitara una escritura pública, eso quiere decir que no necesita de un abogado para actuar, y estas también se registran por formulario. Entonces uno ingresa a la página del registro y llena todo su formulario, pero usualmente el emprendedor no tiene conocimiento legal, ¿verdad? Entonces necesita siempre el apoyo de un abogado para que le diga qué poner en ese formulario. Puede ser uno o más accionistas, esa es la diferencia con la sociedad anónima, que en este caso puede ser una sociedad de emprendimiento de una sola persona. El capital mínimo es de 200 quetzales, pero a diferencia de las sociedades anónimas, que no sé si lo han escuchado en algún momento, es que mi casa está en una sociedad o mi carro está en una sociedad, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que aportaron a la sociedad esos bienes. En este caso, en la sociedad de emprendimiento no se puede. Solo podemos aportar dinero en cash, ¿verdad? También la representación solo la puede tener un administrador único, como a diferencia de la sociedad anónima, hay un consejo de administración, una junta directiva, ¿verdad? Un board of directors, y la responsabilidad, bueno, funciona de la misma forma que la sociedad anónima. Y la diferencia es el tipo de innovación. Eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta porque la legislación estableció qué tipos de innovación aplican para ser considerado un emprendimiento. Y ahí es donde nosotros como startups encontramos el problema. Y es que cómo probamos el nivel de innovación, ¿verdad? No, hay emprendimientos que simplemente hacen mucho más fácil cómo prestar servicios o cambian la forma de un producto, pero no necesariamente lo están inventando, ¿verdad? Y con solo cambiar no es suficiente innovación para el registro, entonces son rechazadas
generalmente, al menos que sea algo súper innovador, como decirles, estoy trabajando con biotecnología para crear anticuerpos para algo, ¿verdad? Entonces, nosotros no la recomendamos por eso mismo, porque van a incurrir en gastos en donde no hay certeza sobre cómo va a reaccionar el registro. Y en cambio, en una sociedad anónima es algo que ya todos lo manejamos, el sistema financiero lo maneja, el sistema jurídico lo maneja, entonces no hay tanta duda respecto a cómo funciona. Ahora pasamos a los contratos que los pueden proteger. Estos son 3 contratos que nosotros consideramos que todos los emprendedores deberían de tener cuando empiezan a crecer, a expandirse, no respecto a la cantidad de socios o quienes invierten, sino cuando ya necesitan de terceras personas para funcionar. Por ejemplo, si ya necesitan de un contador, si ya necesitan de un empleado, si necesitan de un profesional que les preste servicios de publicidad para hacer artes, diseño, etcétera, etcétera. El primero es el contrato de no competencia. Este contrato lo que nos brinda es una protección para que la persona a quien nosotros le estamos divulgando información no haga exactamente lo mismo que nosotros. Por ejemplo, digamos, seguimos con mi empresa de los postres, ¿verdad? Yo hago postres y necesito contratar a una persona que me ayude. Entonces, cuando yo la contrato, firmo un contrato de no competencia para pedirle que durante el tiempo que ella está conmigo, no haga exactamente lo mismo. O sea, ella no vaya a su casa a poner una tienda de postres exactamente igual a la mía con mis recetas, ¿verdad? No seas mi competencia. Eso es lo que explica este contrato. Segundo está el contrato de confidencialidad, que es el contrato que guarda nuestra información. Dentro de todas las empresas existen secretos profesionales y propiedad intelectual. Entonces, acá estamos hablando de, por ejemplo, los diseños, los clientes, quiénes son los proveedores, cuáles son los estados financieros, cómo se está llevando a cabo la operación. Todo esto es secreto industrial, ¿verdad? Entonces necesitamos resguardar esa información y firmamos contratos de confidencialidad con todas las personas con las que vamos a tener relaciones. Incluso las personas que ni siquiera los van a contratar, pero están negociando. Entonces, digamos, con mis postres, yo voy con una firma de contadores y les digo, miren, necesito que me cotice. Y ellos, bueno, pero necesitamos ver cuál es el tamaño de su emprendimiento para ver cuáles son los costos, ¿verdad? Entonces yo empiezo a divulgarles información y necesito un contrato de confidencialidad porque yo no sé si el día de mañana a ellos se les ocurre estar compartiendo mi información y decir, ay, no, mira, es que la tienda de postres de Lizzy tiene tales recetas o tiene tales proveedores o tales clientes, ¿verdad? Y eso están infringiendo a la confidencialidad porque esa es información secreta mía, ¿verdad? Incluso aunque yo no los contrate, ese contrato sigue vigente. Eso quiere decir que ellos no pueden andar por ahí contándolo porque ya no son mis proveedores de servicios, ¿verdad? Esto aplica de manera general para todos. Y los contratos de cesión de derechos son los contratos en los cuales nosotros obtenemos un derecho o damos un derecho. Eso usualmente se da con las marcas. Por ejemplo, si yo quiero traer, ahorita pues ya en Guate la mayoría de marcas están, pero digamos que yo quiero traer una marca específica de perfume. Entonces, necesito un contrato de cesión de derechos en donde ellos me digan, bueno, si usted puede traerlo a Guatemala, puede venderlo acá. O si yo hice mi propia marca, ¿verdad? O sea, imagínense que yo hago postres, pero yo no los distribuyo. Entonces, la persona que va a distribuirlos por mí, que va a hacer las rutas y toda esa logística, yo necesito celebrar un contrato de cesión de derechos en donde le diga, él sí puede distribuir mis postres, o sí puede utilizar mi marca y sí la puede pegar en sus camiones, por ejemplo. Entonces, son contratos, no son tan difíciles, ¿verdad? Son contratos bastante básicos, pero sí los pueden llegar a proteger porque en algún momento, si alguien incumple alguno de estos 3 contratos, podemos accionar en contra de ellos, ¿verdad? Y podemos deducir responsabilidades. Ahora vamos a la parte un poco administrativa, más vale pedir permiso, que son todos los permisos que ustedes pueden llegar a necesitar por el tipo de emprendimiento que están realizando. Dentro de estos son algunas las listas más importantes que nosotros hemos encontrado, pero siempre es necesario que hagan un checklist y nosotros por eso ponemos esta imagen, porque
sí, casi que se tienen que ir a las instituciones públicas a ver qué es lo que necesitan. Nosotros en Startups les damos una guía básica de qué puede ser, pero siempre hacemos una investigación porque los permisos administrativos son bastante rigurosos y es mucha papelería, mucho trámite, ¿verdad? Entonces, sí necesitan la ayuda de un abogado para tramitarlos, porque a veces piden legalizaciones y documentos especiales. Los permisos municipales, creo que la mayoría ya los conoce, son los permisos que emite la municipalidad, por ejemplo, la licencia de construcción, algún permiso municipal, digamos, la Municipalidad de Guatemala emite los permisos de sonido de las discotecas, los bares y los restaurantes, ¿verdad? Les establece qué cantidad de decibeles eh, hasta qué cantidad de decibeles pueden estar emitiendo según la zona en la que se encuentran. Incluso también, por ejemplo, la Municipalidad de Antigua tiene muchos de estos permisos para vender en las calles o para tener puestos de ventas, ¿verdad? También ahorita con la pandemia pasó mucho que muchas municipalidades empezaron a ser un poquito más restrictivas en cuanto a cuánta gente puede estar en la calle y demás, ¿verdad? Entonces, si yo como emprendedor necesito, por ejemplo, no sé, estar en el Parque Central o quiero un local en el centro histórico, entonces tengo que tener consideraciones que son lugares especiales y que la MUNI podría llegar a tener algún tipo de trámite especial para darme permiso. De ahí están los estudios de impacto ambiental, estos estudios y licencias de impacto ambiental, que son dos cosas diferentes, cada vez se vuelven más importantes, ¿verdad? El compliance de la política que tenemos de cuidado del medio ambiente y demás ha empezado a tener un auge en los últimos años por todo lo del calentamiento global, la contaminación de aguas y todo esto. Entonces, es casi seguro que van a necesitar uno de estos, solo que dependiendo qué es lo que hacen, es si es un estudio o si es una licencia específica, ¿verdad? Cómo utilizamos nuestros desechos, si hay algún tipo de trampas para purificar el agua antes de que se vaya a los desagües, si usamos colorantes y tintes, cómo hacemos para reducir el impacto del medio ambiente, ¿verdad? Las licencias sanitarias y los registros sanitarios que les extiende el Ministerio de Salud Pública. Estos son importantes si ustedes van a usar como emprendimiento cualquier cosa que sea directa a una persona. Eso quiere decir que se coma o que se eche encima o que se use. O sea, algún maquillaje, alguna crema. Si yo voy a vender alimentos, necesito una licencia sanitaria. ¿Verdad? Todas estas cosas como que pueden ir directamente asociadas a un consumidor y que le puede causar un daño, debe de estar registrado en el ministerio. Las normas técnicas de cada producto, a eso se refiere a si ustedes van a manipular algún tipo de producto que lleven todas las reglas para que ese producto no sea dañino en ningún momento. Por ejemplo, si van a hacer un emprendimiento de carne, entonces necesitan mantener una cadena de frío, necesitan cierta temperatura para transportar la carne, necesitan mantenerlo por tanto tiempo. Todas esas son reglas técnicas que a ustedes les protegen de responsabilidad frente a terceros. Y los permisos especiales, que esos pueden ser municipales o pueden ser administrativos, como por ejemplo si ustedes van a ser importadores, necesitan una licencia y registrarse como importadores, entonces necesitan ese permiso para poder importar cosas, o incluso tal vez si van a exportar, hay algunos tipos de exportaciones que necesitan autorización de gremiales, por ejemplo, si van a exportar café, Anacafé tiene ciertos lineamientos, entonces van a necesitar recurrir a Anacafé para que les den un permiso especial para poder hacerlo, ¿verdad? Esto es un poquito tedioso, yo sé, pero sí es importante que lo sepan, porque cuando ustedes empiezan, muchas de sus inversionistas o clientes les van a pedir estos requisitos porque son como un checklist de confianza, ¿verdad? O sea, a mí me da más confianza si está regulado, si está inscrito, si tiene sus permisos en regla, porque si no los tiene, pues tal vez voy a dudar un poquito, ¿verdad? Entonces va parte de su responsabilidad como emprendedores y como comerciantes. Ahora, los impuestos, ¿verdad? No todos somos fans de pagar impuestos, pero en este caso es muy importante porque como emprendedores, como comerciantes, vamos a entrar al mundo jurídico y necesitamos formalizar, ¿verdad? Necesitamos formalizarnos y aparte que la gran parte de la economía en Guatemala es informal,
ahora hay una cultura de compliance importante, ¿verdad? De cumplimiento en todo sentido, de cumplimiento corporativo, de cumplimiento tributario, de cumplimiento laboral, de cumplimiento ambiental. Entonces, yo como cliente voy a valorar mucho esa parte de cumplimiento de los emprendedores. Obtener el RTU en SAT, ¿verdad? Inscribirse, si es un comerciante individual, inscribirse como NIT y tener su patente. Y como sociedad anónima, pues cuando le inscribimos en el registro de una vez se encarga de inscribirlos en SAT y hacer todo ese tipo de trámite, establecer qué tipo de contribuyente van a ser, si van a ser un pequeño contribuyente o se van a ir a un régimen general de una vez. Estas estructuras se pueden hacer con un abogado que sea especialista en tributario o lo pueden hacer con su contador. Usualmente los contadores saben el giro de su negocio, entonces conocen un poquito mejor cómo establecer la estructura. Recordar siempre el impuesto sobre la renta, que va a ser el 5%, dependiendo de cuál es la célula, cuál van a estar adscritas ustedes. A eso me refiero como actividades lucrativas, que es las actividades que ustedes realizan diariamente como comerciantes. Esa es la más importante porque es la del giro de su negocio. Y si en algún momento incurren en algún caso para estar sujetos a otro tipo de impuestos. El IVA, que es el 12%, que es el que más conocemos nosotros, y recuerden siempre facturar, ¿verdad? Eso es muy, muy importante porque ahora que empieza la tendencia a facturas electrónicas, la SAT, que es el órgano fiscalizador, tiene muchísimo más poder y herramientas para poder fiscalizar, ¿verdad? Ahora antes nosotros hacíamos una factura y bueno, CF y la dejábamos en el comercio, o mire, no la necesito, hágala, pero no la necesito. Entonces, eso ya se va a ir acabando porque ahora sí hay un cruce de información sobre quién emite la factura y a nombre de quién se emite. Entonces, por ejemplo, revisan mi contabilidad y dicen, bueno, Lizzy le vendió a Sofía unos postres el tal día y pagó 200 quetzales por ellos. Entonces, cuando fiscalizan a Sofía, esperan que Sofía tenga dentro de su cuenta una factura emitida por mí en donde dice que pagó por eso, ¿verdad? Entonces, sí puede haber un cruce de información y puede llegar a caer en algún ajuste o en algún incumplimiento. Entonces, es muy importante siempre facturar y pedir las facturas. Bueno, ahora las relaciones laborales, ¿verdad? Ahora tengo empleados, yo no puedo hacerlo solo, necesito de alguien que me ayude. Existen 3 tipos de contratos que podemos celebrar. El primero es la relación de dependencia, el segundo es el contrato de servicios profesionales y tercero es el contrato de servicio. La relación de dependencia es lo que nosotros conocemos por estar en planilla, ¿verdad? Es una persona que tiene un jefe inmediato, que su jornada está establecida, que tiene un horario de entrada y un horario de salida, que tiene que rendir cuentas y enviar reportes y demás, y que recibe un salario. Específicamente tiene que recibir un salario, se tiene que decir así, salario. El contrato de servicios profesionales es los contratos que celebran, por ejemplo, con los abogados o con los médicos, en donde no están en una relación de dependencia, ¿verdad? No tienen un jefe directo a quien le dan cuentas, ¿verdad? No hay un horario específico, no están dentro de la planilla y no reciben un salario, sino que reciben un honorario. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Los contratos de servicios profesionales los pueden utilizar, por ejemplo, cuando trabajan con alguien que haga freelance, como un diseñador o alguien que les vaya a llevar las redes, que sea community manager o que haga marketing digital. También puede ser alguien que le lleve la contabilidad, ¿verdad? Llevan un contrato de servicios profesionales con ellos. Y los de relación de dependencia serían sus trabajadores directos, ¿verdad? La persona que a mí me va a ayudar con mis postres, que me ayuda a empacar, que va a estar ahí haciendo las recetas, que los hornea o que va a estar atendiendo la tienda, ¿verdad? Porque yo sé que yo voy a estar sobre ella como jefe y que ella me va a tener que rendir cuentas a mí. Y los contratos de servicios, que son contratos de servicios generales no dados por profesionales, como servicios técnicos, algún tipo de, digamos, de diseño, es básicamente lo mismo. Lo que cambia es si es un profesional colegiado, digamos, ¿verdad? O si es solo alguien que es experto en una materia y les va a prestar sus servicios.
Ahora vamos a hablar de un poquito de propiedad intelectual, ¿verdad? Y de sus marcas. Propiedad intelectual abarca muchísimos temas, es muy interesante y cuando ustedes tengan dudas sobre eso es importante que hablen con un experto porque hay muchas maneras de regularlo y hay muchos aspectos que tomar en cuenta. Aquí vamos a hablar de las marcas específicamente, pero en propiedad intelectual pueden hablar de software, de derechos de autor, de términos y condiciones, de políticas de uso de privacidad de datos, políticas de uso puras, ¿verdad? Las marcas es lo que más conocemos y es lo primero que ustedes van a utilizar como emprendedores. La marca es un signo que permite identificar y distinguir los productos o servicios que nosotros estamos prestando de nuestros competidores. Esto nos da un derecho exclusivo para impedir que otras personas comercialicen productos o utilicen marcas que nosotros tenemos dentro de nuestra propiedad. Eso quiere decir que si yo me invento mi marca Lizzie's Bakery, o no, bueno, sí, Lizzie's Bakery, le podemos poner Lizzie's Bakery, eso, si yo la registro, eso me da un derecho exclusivo de que si luego viene alguien y pone en su marca Lizzie's Bakery, yo le puedo pedir que lo quite, porque yo ya lo inscribí y es un derecho que yo tengo a mi favor previamente. También otra cosa es de que las marcas son bienes que se aprecian mucho. Por ejemplo, Coca-Cola, Apple, Disney, son marcas que tienen muchísimo valor, aunque son intangibles, ¿verdad? Entonces, la fama mercantil los ha llegado a ser tan onerosos que al final uno se podría volver millonario vendiendo su marca, ¿verdad? Porque ya la hicimos crecer, la evaluamos tanto que cuando un competidor la quiere comprar es algo caro, ¿verdad? Es oneroso. También evitamos, al registrar nuestra marca, evitamos el error en el consumidor. A eso nos referimos como, no sé si han visto, les ha pasado cuando van a algún supermercado y van por sus papalinas favoritas y cuando las miran bien, los empaques son iguales, pero son diferente marca, ¿verdad? Cambia algún color, cambia un poco de la tipografía que utilizan y luego ustedes, hay casi agarró las que no eran, ¿verdad? Eso es un error en el consumidor y al final daña la marca, porque imagínense que sean las papas sean de mala calidad y ustedes agarraron esa y luego dicen, bueno, ya no voy a comprar mi marca favorita porque me salieron feas, ¿verdad? Y nada que ver, porque ustedes agarraron por equivocación las papalinas que no son. Y entonces hay un daño, ¿verdad? A la marca principal. Y esto lo que genera es que se confundan, que disminuyan sus ganancias y que su reputación se vea dañada. Entonces, por eso es importante tenerlo registrado, porque yo con mi derecho puedo irle a decir a ese proveedor o a ese productor de otras papalinas y decirle, mire, momento, yo registré esto, usted me está copiando, es demasiado igual y necesito que lo saque del mercado. ¿Cómo seleccionamos nuestra marca ahora? Estos son aspectos generales que ustedes deberían de tomar en cuenta cuando escogen su marca. La primera es distintividad. Debe ser lo suficientemente distintivo para que no sea muy genérico, muy igual, ¿verdad? Y que sea diferente a las demás marcas que están en el mercado. Eso quiere decir que, por ejemplo, hablemos de computadoras. Si yo voy a sacar una nueva marca de computadoras, no le voy a poner Pera, ¿verdad? Porque ya todas son Apple. Entonces, tengo que ser lo suficientemente creativo para que no sea muy igual o que solo parezca de, bueno, le cambié el final de la palabra o le cambié un pedacito. Segundo, es que no sean genéricos ni descriptivos. Eso quiere decir que yo si yo voy a abrir una farmacia, no le voy a poner de marca farmacia, ¿verdad? Porque eso es genérico y el registro me lo va a rechazar y no es distintivo, ¿verdad? Cualquiera puede usar el término farmacia. Yo no puedo apropiarme de la palabra farmacia como marca. Segundo, pueden estar compuestos por letras y números o colores también, que pueden ser como aisladamente considerados. Eso quiere decir que ustedes pueden tener como una combinación de estos tres aspectos y no pueden ser connotaciones negativas que vayan contra la moral o el orden público, ¿verdad? Por ejemplo, yo no podría incitar al odio con mi marca o ponerle, digamos, a mi marca de, digamos, no sé,
voy a hacer armas de paintball y los voy a vender y voy a ponerles la marca contrabando, ¿verdad? Eso el registro lo va a rechazar inmediatamente. También no pueden ser engañosas. No sé si algunos escucharon el caso de Nutrileche, era que realmente no era leche, sino era un producto elaborado de soya. Entonces eso generaba confusión porque decían, bueno, ¿es leche o no es leche? ¿Verdad? Entonces no debería haberse aceptado la inscripción de esa marca según los parámetros de registro de propiedad intelectual. También no podemos utilizar símbolos patrios, ningún tipo de escudo, bandera o denominación de cualquier estado, porque esos son propios del país y del estado. Hay algunos estados que sí tienen marcas propias como, no sé si han visto la de Perú, que es la P, que tiene como una inscripción, como un diseño inca. Los estados son los únicos que pueden ser propietarios de marcas del propio estado, ¿verdad? También necesitamos hacer una búsqueda de los antecedentes marcarios. Eso quiere decir que nos metemos al software del registro y revisamos si ya existe una marca que se llama igual o que sea muy similar o que se parezca en algo, ¿verdad? Esto lo hacemos con el propósito de no inscribir, o sea, no tratar de inscribir algo que ya está y que ya existe y al final desperdiciamos ese tiempo porque el registro no nos lo va a topar. Y el siguiente es que tiene que ser memorable, fácil de leer, de escribir, de deletrear y de recordar. Con eso es para que ustedes tengan una idea, digamos, de que sea la marca que no se vaya de su cabeza. O sea, a ustedes, a nadie se les olvida la M de McDonald's y el símbolo de Coca-Cola, ¿verdad? La parte final de Coca-Cola es tan memorable que nosotros pasamos por la calle y lo identificamos de una vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros cuando hacemos una marca, que yo diga comida rápida y diga McDonald's, rapidísimo, McDonald's. O, bueno, Burger King y las demás ya están establecidas, pero Mac es como el más conocido. Y lo mismo con Coca-Cola. Les digo, agua gaseosa, es Coca-Cola o Pepsi, ¿verdad? Son tan memorables que ya se grabaron como la primera opción en nuestra mente. Y eso es por una parte, como el fin o lo logrado de las marcas. ¿Qué tipos de marcas existen? Están las marcas que solo son denominativas, que solo es la denominación. La marca Apple es denominativa porque si ustedes se dan cuenta, en ningún lado vemos Apple escrito, ¿verdad? Apple lo vemos por su logo, pero no lo vemos escrito. Entonces eso es solo registraron la palabra y aparte registraron su logo. Entonces, pueden hacerlo de las dos formas. Incluso hay marcas que utilizan su logo junto con la denominación, pero no es necesario ni es obligatorio hacerlo de esa forma. Estas son las combinadas, ¿verdad? Son las mixtas, que ya tienen un logo y tienen la denominación, tienen letras y diseño. También están las marcas 3D. En este caso, la botella de Zacapa XO está registrada la forma de la botella. Eso quiere decir que nadie puede utilizar una botella igual o similar para embotellar ron. Seguimos con las sonoras, que todos conocemos el sonido de los chicharrones del Ñoral. Eso está registrado como una marca. Eso quiere decir que nadie puede utilizar un sonido similar o parecido para algún tipo de publicidad. Igual también está la canción de Azúcar Caña Real, la canción de B&B, ¿verdad? Son sonidos que son súper distintivos y que han sido utilizados por una marca principal para su publicidad. También están las marcas de textura. Esa es la botella de Old Parr. No sé si la han tocado. Cuando la sienten, tiene una sensación específica, ¿verdad? Entonces, esa textura está registrada como marca. Entonces, ningún productor de botellas puede tener esa textura, al menos que esté autorizado por la marca principal de Old Parr. Play-Doh, ellos tienen las marcas olfativas, ¿verdad? El olor de la plasticina Play-Doh, no sé si se acuerdan cuando eran chiquitos, es súper característico. Entonces, ellos registraron el olor, solo ellos pueden tener ese aroma en plasticina. Hay algunos perfumes que son suficientemente distintivos de la generalidad que se podrían llegar a
a registrar como una marca olfativa, o algún aroma. Por ejemplo, los Starbucks todos huelen igual cuando uno entra, ¿verdad? El olor ambiental. Entonces eso también es una marca. Las de diseño, ¿verdad? Es agregar algún accesorio como este cinto que está atrás de la bota. Los colores también se pueden registrar, no en generalidad, ¿verdad? Tenemos que demostrar que son lo suficientemente distintivos y que se han utilizado por años y que las personas lo reconocen, ¿verdad? El rojo Coca-Cola, ese rojo es registrable porque al final se volvió tan famoso que uno reconoce ese rojo y dice rojo Coca-Cola. El turquesa Tiffany también es un color que está registrado. El color del chocolate Milka, ese morado también está registrado, pero son excepciones, ¿verdad? Yo no puedo ir mañana y decir, mire, quiero registrar este negro pachón, ¿verdad? Porque yo lo estoy utilizando. Eso no tiene ningún tipo de distintividad o algo especial que me dé a mí el derecho de poder registrar. Los patrones también pueden registrarse. Y ahora, con el avance de la tecnología, las animaciones también se registran. Esta animación de Netflix en donde cambia de azul a rojo está registrado. Creo que son 5 o 7 segundos en donde cambia la pantalla de colores. También el diseño de las puertas de los carros que se abren para arriba están registrados. Y eso en general, ¿verdad? Los tipos de marca que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo obtenemos la protección? Lo inscribimos conforme la ley de propiedad industrial en el registro de propiedad industrial. Esto es importante, el registro solo aplica de forma territorial. Eso quiere decir que si yo lo registro en Guatemala, únicamente aplica para Guatemala. Si yo me voy a El Salvador y comercio mi producto y alguien me roba, yo no le puedo ir a decir, mire, usted está infringiendo porque yo en Guatemala tengo la marca. La tengo que inscribir en todos los lugares en los cuales yo lo voy a utilizar. Existen algunas excepciones a nivel mundial, ¿verdad? Como la Unión Europea, cuando inscribimos a nivel internacional, pero eso es porque son tratados específicos de los países, pero por ejemplo Guatemala no tiene ningún tipo de tratado, entonces aplica únicamente para Guatemala. El procedimiento es sencillo, solo que es un poco largo, más ahorita en pandemia se está tomando mucho más tiempo de normal. Primero hacemos la solicitud, sí necesitan tener el auxilio de un abogado porque necesita ir firmado por un abogado. El registro hace un examen de forma y fondo que cumpla con los requisitos que yo les he mencionado, que sea distintivo, que no sea genérico, que no vaya en contra del orden público, la moral. Cuando pasa el examen de forma y el de fondo, se envía a publicación, entonces se publica el boletín electrónico del registro y ahí se establece qué marca, cuál es el logo y demás. Y tenemos que esperar 2 meses para que nadie se oponga. Una oposición es el derecho que tienen terceros de oponerse a que yo registre mi marca, porque digamos yo se la copié o porque es muy similar o porque les va a afectar y entonces ellos interponen una oposición y dicen no registro, mire, yo ya tenía esta marca o mire, se parece mucho a la mía, entonces necesito que usted no la deje inscribir. Y se hace como un proceso más corto en donde discutimos si la oposición es válida o no, y si al final no la declaran a nuestro favor, ¿verdad? Que somos nosotros quienes le estamos inscribiendo, se inscribe y se emite el certificado de registro. Ahorita, por pandemia, se está tomando aproximadamente 12 meses en inscribirse una marca. Es súper tardado, entonces nosotros recomendamos que cuando lo quieran hacer, lo hagan lo antes posible con el propósito de que cuando ustedes ya estén más establecidos, logren tenerlo como más adelantado, ¿verdad? No les atrase tanto. El registro de marca dura 10 años. Esto se puede renovar por un periodo de la misma cantidad de años, ¿verdad? Entonces podemos irnos 10. Y existen formas de modificar la marca que no se refiere a específicamente mi logo, mi nombre, sino que significa si yo ya no voy a ser el propietario, si la voy a transferir,
si voy a cambiar el nombre de quien la va a ostentar y si concedí licencias, que es, yo les di el permiso a personas que no soy yo, ¿verdad? Ni mi sociedad, a utilizar mi marca. Eso también lo tengo que registrar. Y bueno, esto en general son los aspectos que nosotros tomamos en cuenta ahora que los emprendimientos son más digitales, el e-commerce y cualquier tipo de plataforma o software, también existen implicaciones sobre esto, ¿verdad? Nosotros siempre les pedimos que cuando tenemos la primera reunión, hablamos qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, ¿verdad? Si quieren aplicaciones, para que nosotros les podamos decir que necesitan contratos específicos, que necesitan una política de uso de datos. La privacidad de datos es algo muy, muy importante ahora que todo es digital. Necesitamos como empresa, como comercio, necesitamos tener una política de qué vamos a hacer con los datos que percibimos de las personas, porque son datos privados, ¿verdad? Qué tipos de seguridad y candado vamos a tener. En fin, hay muchísimos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Nosotros estos los recomendamos como los principales porque sabemos que al final los trámites legales son un poco tediosos y onerosos. Entonces, Startups por eso nace como una parte de responsabilidad corporativa en donde vamos a ayudar a los emprendedores de forma pro bono a que ellos conozcan el conocimiento legal, que tengan el conocimiento en sus manos, ¿verdad? Y puedan defenderse y protegerse en el mundo jurídico. Y la idea es de que al final los ayudemos a desarrollarse, porque es desarrollo para el país y es desarrollo económico. Entonces, esa es nuestra parte de responsabilidad corporativa y por eso nos encanta, ¿verdad? Nos encanta estar en estas charlas y darles esas herramientas, porque no importa si es con nosotros, lo importante es que lo sepan, ¿verdad? Y cómo funcionan las cosas y cómo les puede servir a ustedes para protegerse.